¿Alguna vez has sentido que estás al límite de tus fuerzas? Quizás has escuchado esa frase popular que dice, Dios no te dará más de lo que puedas soportar. Suena reconfortante, ¿verdad? Pero cuando la ansiedad te golpea a las 3 de la mañana, o cuando esa vieja adicción vuelve a tocar a tu puerta con una fuerza abrumadora, esa frase parece vacía. De hecho, si somos honestos, la vida a menudo nos da mucho más de lo que podemos manejar por nuestra cuenta. Y es justo ahí, en ese punto de quiebre, donde necesitamos desesperadamente escuchar lo que el apóstol Pablo tiene que decirnos hoy. No se trata de un consejo de autoayuda ni de una palmadita en la espalda. Es una promesa anclada en el carácter mismo de Dios. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los textos más citados, pero a veces peor entendidos del Nuevo Testamento. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Dice así en la versión Reina Valera 1960. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Para entender la profundidad de esto, necesitamos viajar en el tiempo. Imagina la ciudad de Corinto, en el primer siglo. Era una metrópolis vibrante, rica, pero moralmente caótica. Era como mezclar Nueva York, Las Vegas y un centro filosófico antiguo, todo en uno. Los cristianos allí vivían bajo una presión constante. No solo enfrentaban la persecución externa, sino la seducción interna de volver a sus viejos estilos de vida, la idolatría, la inmoralidad sexual y el egoísmo. Pablo les escribe esta carta no porque sean perfectos, sino porque están en peligro. Justo antes de nuestro versículo, en los versículos anteriores, Pablo les ha estado dando una lección de historia sobre el antiguo Israel. Les recuerda cómo el pueblo de Dios, después de ser liberado de Egipto, cayó en el desierto. Tuvieron privilegios espirituales, vieron el mar abrirse, comieron el maná, pero aún así, sus corazones se desviaron hacia el mal. Pablo les dice a los corintios, y nos dice a nosotros, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ese es el contexto vital. Pablo está destruyendo nuestra autoconfianza, nos está diciendo que somos capaces de caer, igual que los israelitas. Y justo cuando sentimos el peso de nuestra propia debilidad, cuando nos damos cuenta de que somos frágiles ante la presión del mundo y de nuestra propia carne, Pablo introduce este versículo 13 como un bálsamo. No empieza hablando de nuestra fuerza, sino de la realidad de nuestra lucha. Nos dice que lo que enfrentamos es humano. No eres el único, no eres un caso perdido ni una excepción extraña. Tu lucha, sea cual sea, es común a la experiencia humana. Pero la historia no termina en nuestra humanidad caída. Apenas comienza allí para llevarnos a algo mucho más grande. Ahora, profundicemos un poco más en lo que Pablo realmente está diciendo. Cuando él usa la palabra tentación, en el idioma original griego es por peirasmos. Esta palabra es fascinante porque tiene un doble filo. Puede significar una incitación al mal, lo que llamamos tentación, pero también puede significar prueba. Es la misma situación, pero con dos propósitos distintos. Satanás la usa para destruirnos, para hacernos caer, pero Dios la permite para probarnos, para refinar nuestra fe como el oro en el fuego. Así que, lo que estás atravesando no es solo un obstáculo, es un escenario donde se está disputando la lealtad de tu corazón. Pero aquí viene el giro teológico más hermoso del texto. Pablo no dice, ustedes son fuertes, así que aguanten. No, el sujeto principal de la oración, el héroe del versículo, no eres tú ni soy yo, es Dios. La frase clave es, fiel es Dios. En griego, pistos o teos. La fidelidad de Dios es la roca sobre la cual nos paramos. No es nuestra capacidad de resistir, sino su compromiso de pacto con nosotros. Él ha prometido no abandonarnos. Esto nos conecta directamente con la gran historia de la Biblia. Desde el Génesis, vemos que el ser humano falla en la prueba. Adán y Eva tuvieron todo en el huerto. Fueron tentados y cayeron. Israel fue tentado en el desierto y cayó. Nosotros somos tentados diariamente y, si somos honestos, caemos muchas veces. Pero la fidelidad de Dios se manifiesta en que Él envió al Israel verdadero, al segundo Adán, Jesucristo. Piensa en Jesús en el desierto, narrado en Mateo 4. Él enfrentó el hambre, la tentación de poder, la tentación de probar a Dios. Sufrió la misma presión humana, el mismo porpeirasmos,
Pero donde Israel falló, y donde nosotros fallamos, Jesús venció. Él resistió. Él soportó. Por eso, cuando Pablo dice que Dios dará la salida, no está hablando simplemente de que la tentación desaparecerá mágicamente. La palabra para salida es por ekbasis, que significa un camino a través, un desembarco seguro. Y aquí es donde todo apunta a Cristo. Él es nuestra salida. Él es quien ya caminó por el sendero de la obediencia perfecta en nuestro lugar. Cuando estamos en medio de la prueba, no miramos hacia adentro buscando una fuerza de voluntad oculta. Miramos hacia afuera, hacia aquel que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, como nos dice Hebreos. La promesa de que no seremos tentados más allá de lo que podemos resistir no se basa en nuestro potencial humano, sino en la medida de gracia que Cristo nos otorga. Él limita la intensidad de la prueba o aumenta la provisión de su gracia, pero siempre, siempre, su fidelidad es el filtro por el cual pasa cada dificultad que enfrentas. Entonces, ¿cómo se ve esto en la vida real? ¿Un martes por la tarde o un viernes por la noche? Primero, debemos corregir esa malinterpretación común que mencioné al principio. La gente dice, Dios no te dará más sufrimiento del que puedas aguantar. Eso no es lo que dice el texto. El texto habla de por tentación por para pecar. En cuanto al sufrimiento, a veces Dios permite cargas que por sí son más grandes que nuestras fuerzas, precisamente para que dejemos de confiar en nosotros mismos y dependamos totalmente de Él, como le pasó a Pablo en Asia, quien dijo que fueron abrumados sobremanera, más allá de sus fuerzas. Pero en cuanto a la tentación, la promesa es absoluta. Nunca estarás en una situación donde el pecado sea tu única opción. Jamás podrás decir, es que no tuve alternativa, tuve que pecar. Dios siempre provee una vía de escape. Imagina a un hombre, llamémosle Carlos. Carlos lucha con la ira en su trabajo. Su jefe es injusto y provocador. La tentación de Carlos es explotar, insultar y pecar con su ira. En ese momento, la presión es real. Pero la promesa de Dios es que, justo en ese instante, hay una salida. Quizás la salida es guardar silencio y orar brevemente. Quizás es salir a caminar 5 minutos. Quizás es recordar que su identidad no está en lo que su jefe piensa de él, sino en lo que Cristo ya hizo por él. La salida requiere que estemos atentos y que queramos tomarla. Esto tiene una aplicación relacional profunda. En nuestras familias, cuando la tensión sube y estamos a punto de decir esa palabra hiriente que no se puede borrar, debemos recordar, Dios es fiel. Hay una salida ahora mismo. No estamos condenados a repetir los patrones destructivos de nuestros padres o de nuestra cultura, y también tiene una implicación misional. Vivimos en una cultura que cree que somos esclavos de nuestros impulsos. El mundo dice, si lo sientes, hazlo. No puedes negarte a ti mismo. El Evangelio dice, sí, el impulso es fuerte, pero la gracia de Dios es mayor. Cuando los cristianos resistimos la tentación, no por estoicismo, sino por amor a Cristo, y confiando en su fidelidad, nos convertimos en señales vivas de que hay un poder superior gobernando nuestras vidas. Mostramos que no somos animales guiados por instintos, sino hijos de Dios guiados por el Espíritu. Sin embargo, una advertencia pastoral. Tomar la salida a menudo es doloroso. La salida no suele ser el camino fácil. Suele ser el camino de la muerte al yo. Resistir la tentación de la lujuria, del chisme o de la avaricia se siente como morir un poco, pero es una muerte que lleva a la vida. No confundas la salida con la ausencia de lucha. La lucha es la prueba de que estás vivo espiritualmente. Quiero dejarte con una imagen visual para que recuerdes esto toda la semana. Imagina que estás en un edificio en llamas. El humo te asfixia, el calor es insoportable y el pánico se apodera de ti. Corres por los pasillos buscando escapar, pero todas las puertas parecen bloqueadas. De repente, ves a un bombero. Él no solo te grita instrucciones desde afuera, él entra con su equipo protector, te toma de la mano y te dice, yo conozco el camino, sígueme, vamos a atravesar el fuego juntos, pero no te quemarás. Ese edificio es la tentación, el fuego es la presión del pecado, y ese bombero es Jesucristo. La salida no es una puerta trasera secreta que encuentras por suerte. La salida es una persona. Jesús es el camino.
Él ya atravesó el fuego de la ira de Dios en la cruz para que tú pudieras atravesar el fuego de la tentación sin ser consumido. Así que, hermano, hermana, amigo que me escuchas, no te desesperes. Tu lucha es humana, pero tu Dios es divino y fiel. Él controla el termostato de tu prueba. Él sabe exactamente cuánta presión puedes soportar antes de que tu fe se rompa, y Él nunca permitirá que el enemigo cruce esa línea roja. Cuando sientas que no puedes más, detente. No mires la tentación, mira la fidelidad de Dios. Busca la salida que Él ya ha provisto. A veces la salida es llamar a un amigo creyente, a veces es abrir tu Biblia, a veces es simplemente huir físicamente del lugar. Pero la salida está ahí, porque Él está ahí. Oremos juntos. Padre, gracias porque tu fidelidad es más grande que nuestra debilidad. Gracias porque en Cristo tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros. Te pedimos perdón por las veces que hemos creído que no había opción más que pecar. Abre nuestros ojos para ver la salida que provees en cada momento de prueba. Danos la valentía para tomarla, no para nuestra gloria, sino para que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Si este mensaje ha resonado contigo, si estás en medio de una lucha y necesitas recordar la fidelidad de Dios, te invito a que compartas este video con alguien que necesite escucharlo. Suscríbete para seguir profundizando en las Escrituras y caminemos juntos en esta jornada de fe. Nos vemos en el próximo video.